otra tesis al respecto, que es que no es efectivamente lo que estaría ocurriendo es este proceso de liberalización y el efecto de convergencia producto de una mayor libertad de mercado, sino lo que estaría ocurriendo es que gracias al sector externo tenemos más capacidades productivas a nivel interno, los estados están orientando la capacidad de inversión y la capacidad de gastos, orientando el gasto social, y efectivamente a través de un estado más activo, más desarrollista en términos de su política económica y social, efectivamente estaría logrando mejoras importantes y avanzaría un programa de modernización justamente a partir de este papel activo que ha tenido y está teniendo el Estado en las últimas décadas. 2 décadas con 2 políticas dominantes. Han dominado más las del corte del consenso de Washington durante los 90, dominarían más las de enfoque desarrollista o neodesarrollista durante la primera década del 2000. En todo caso, 2 décadas con mucha inversión, con mucha capacidad económica para América Latina, con distintas tendencias, pero bueno, habría que ver en qué medida se están cumpliendo o no las promesas de la convergencia. Y aquí es donde yo quiero plantear una serie de sospechas que para mí, el siguiente, sí, una serie de sospechas que para mí son importantes desde el punto de vista no solo teórico, económico, social, sino desde el punto de vista político. ¿Se ha iniciado efectivamente un proceso de desarrollo? ¿O estamos en la vieja trampa de un modelo agrominero exportador y que ha generado, incluso con componentes financieros importantes y comerciales importantes, integrados en una nueva fase de globalización mundial? Y que lo que se está ocurriendo en América Latina es que no existe efectivamente un proceso de movilidad social integrado, sino un proceso de movilidad social de ciertas clases o sectores profesionales, mientras que hay otros sectores, los excedentes absolutos de fuerza de trabajo, que siguen siendo subutilizados o quedan fuera de estos modelos de desarrollo económico. ¿O en qué medida el actual crecimiento económico y el aumento del capital humano y de los programas de lucha contra la pobreza efectivamente están mejorando y aumentando la productividad del empleo, están captando a la fuerza de trabajo menos calificada, la están incorporando a un programa de modernización y desarrollo y de convergencia efectiva? Bien, preguntas que deberíamos hacernos, es que no creernos tan rápidamente que efectivamente estamos en el mejor de esos continentes, que tiene una gran oportunidad histórica. Se habla de la década de oportunidades, se habla de un momento de oportunidades para América Latina, y otro es una década ganada contra aquella de los años 80 que era la década perdida. Creo que es importante recuperar nuestros clásicos desde Prebisch en adelante, en términos de pensar si efectivamente bajo las actuales condiciones internacionales se están pudiendo lograr los procesos de integración, de desarrollo y de convergencia, es decir, de reducción de la desigualdad. La siguiente, por favor. Aquí lo que estamos viendo es la participación, ya no el índice de Gini, sino la participación del ingreso del 10% más rico en los países que habíamos presentado anteriormente. Voy a ir pasando rápidamente porque me interesa que ustedes vean el eje conceptual de la idea central. No hay cambio cualitativo en la concentración del 10% más rico en los últimos 20 años. Una leve caída en los últimos años, tengo tesis o hipótesis al respecto que tiene que ver también con la subdeclaración y su registro por parte de las encuestas de los datos de los sectores medios profesionales y las clases más altas. Obviamente no están los ricos en estas encuestas, ¿no? En ninguna de las encuestas de hogar. Y aquí lo que estamos viendo es que ese 10% más rico sigue concentrando el 40% del ingreso. La siguiente. El 40% más pobre sigue concentrando casi menos del 15% en términos promedio. No hay casi modificación. La siguiente. La participación en el ingreso total en términos de los ingresos laborales, en términos del 10% más rico de los ocupados, muestra que tampoco a nivel de la ocupación el 10% de los que ganan más ha perdido su participación en el total de los ingresos laborales. La siguiente, el 40% más pobre de los ocupados no ha aumentado tampoco significativamente su participación en la distribución del ingreso, y manejándose alrededor de menos del 12 o 14%. Finalmente, en la siguiente, lo que estamos viendo es la relación entre el primer quintil de los ocupados y el quinto quintil de los ocupados, donde las brechas de desigualdad, medidas no a través del Gini, sino a través de la distribución del ingreso, no estarían mostrando cambios cualitativos a lo largo de las últimas 2 décadas. El Gini lo que nos estaría contando, lo que está ocurriendo en sectores medios bajos, que efectivamente podrían haber estado participando, estar participando en un proceso de movilidad o de recuperación después de la crisis de las reformas estructurales. Pero eventualmente tampoco me quiero concentrar ahí, sino que quiero concentrarme en qué ocurre en la estructura del empleo. La siguiente. Y en esa estructura del empleo lo que estamos viendo es a los ocupados del sector formal. Sector formal en la vieja definición de Preal OIT, que nos remite a aquellas
ocupados empresas medianas y grandes, aquellos profesionales o aquellos no asalariados que son justamente profesionales o empleadores de grandes o medianos establecimientos. Y en este sentido, ese empleo sigue teniendo su participación en la estructura socioocupacional sin modificación durante las últimas 2 décadas. Pasamos a la siguiente. El empleo del sector informal tampoco estaría teniendo cambios. Contra ellos, el sector informal está formado por los cuentapropias de baja productividad, no profesionales, por las empresas de menos o hasta 5 trabajadores, la microempresa familiar y los empleadores de esas empresas. Aquí otra vez, con datos de CEPAL, no ha habido modificación en términos de los promedios de los países. La siguiente muestra las brechas de ingresos. El ingreso per cápita, por hora, de los trabajadores de ambos sectores ha tenido las barras más altas y azules corresponden a los ingresos horarios de los trabajadores formales, mientras que las más celestes corresponden a los ingresos horarios de los sectores informales. Lo que está mostrando es que la brecha en la distribución del ingreso laboral no se ha modificado. Y estamos tratando de hablar a través de estos indicadores de lo que está ocurriendo con la productividad de estos sectores. Y para la teoría estructuralista de la heterogeneidad estructural, la convergencia requiere no solo cambios en la oferta de la fuerza de trabajo, sino fundamentalmente cambios en la demanda de la estructura productiva. Y que la estructura productiva del sector formal converja con la del sector informal, en términos de que el sector informal aumente su productividad. El enfoque neoclásico nos convoca a pensar, el neoliberal, a que no hace falta elevar los niveles de productividad del sector informal, sino que lo que tenemos que es absorber a la fuerza de trabajo del sector informal en la medida que haya una fuerte acumulación de capital en el sector más dinámico, podremos atraer a los trabajadores de esos sectores de más baja productividad que irán siendo destruidos por la apertura comercial, ¿no? La teoría neoliberal de la década del 90. Mientras que para el enfoque desarrollista necesitamos hacerlo converger. ¿Cómo? Y bueno, aumentando la productividad de la pequeña y mediana empresa, aumentando la productividad de las regiones más pobres, aumentando la productividad de los sectores más atrasados. Bueno, esto no habría ocurrido ni con convergencia neoliberal ni con convergencia desarrollista. Esta es la tesis central. Adelante. Tendríamos que recuperar la tesis de la heterogeneidad estructural para entender mejor estos procesos. Creo que caer fácilmente en los discursos tanto neoliberal como neodesarrollista, puede llevarnos a un error de diagnóstico y eventualmente poder perderse oportunidades reales que podemos tener en este contexto internacional para que el resultado del comercio exterior y del sector externo, que está siendo muy positivo en América Latina, se redunde en un proceso de crecimiento endógeno, de desarrollo endógeno. Para eso hay que recuperar la idea de que tal vez no está en la clave en los cambios que puedan estar ocurriendo en la oferta de fuerza de trabajo, como por ejemplo el tema de cuánta más capital humano, cuánta educación pueden estar dotados los trabajadores, ni tampoco necesariamente en una función de distribución del ingreso a través de los programas sociales, sino que lo que necesitamos es elevar la productividad de los sectores de más baja productividad a nivel latinoamericano, y para eso necesitamos políticas de desarrollo, políticas de integración y desarrollo y planificación del desarrollo. La siguiente. En este sentido, hay que pensar que el modelo de heterogeneidad estructural, en un modelo de heterogeneidad estructural, bien puede crecer el sector capitalista más concentrado, pueda crearse abundancia y pueda haber no solo goteo, sino hasta derrame de las mejoras que pueden tener de productividad del sector más dinámico, pero no va a ocurrir la convergencia y la desigualdad se va a reproducir. La siguiente. Algunos datos para el caso argentino un poco más reflexivos. Estamos en presencia, Argentina es un caso típico importante, es decir, fue muy agresivo en la etapa de las reformas estructurales y también ha sido muy agresivo en las políticas de contrarreforma y regulación de la inversión y de las políticas de vuelta atrás contra la flexibilización laboral y de promoción de la reindustrialización. En Argentina es muy fácil establecer la idea de que estamos en un proceso de convergencia. Es parte del discurso oficial y buena parte de la academia retoma este diagnóstico. Yo quisiera poner aquí, como el caso argentino, como un caso testigo de una contradicción profunda cuando no estudiamos o analizamos más creativamente y analíticamente los datos sociales y económicos. ¿Estamos en presencia efectivamente de un círculo virtuoso? ¿No será este crecimiento la expresión de una nueva fase de acumulación? Son estas las preguntas. ¿No estará detrás un proceso de reproducción de las desigualdades estructurales
en cuanto a que un capital concentrado sigue fomentando la capacidad de crecimiento, mientras que los sectores informales no pueden integrarse justamente a esta dinámica de crecimiento económico de los sectores más dinámicos. A ver, para trabajar estas temáticas, yo vengo desarrollando una serie de construcciones de indicadores que no son, recuperando las definiciones de PREAL del sector privado formal, sector privado informal, separando el sector público, incluyendo dentro de las categorías de sectores económico-ocupacionales, de inserción ocupacional por parte de los trabajadores, también las categorías ocupacionales de asalariados y no asalariados, y ahí siguiendo una apertura de categorías para llegar a justamente tener un mejor diagnóstico de cómo se han distribuido las oportunidades de empleo y los ingresos durante estas últimas 2 décadas de crecimiento en Argentina. Quiero presentárselas simplemente para decir que detrás está esta ingeniería de la construcción de los datos en función de tratar de hacer una evaluación de qué está ocurriendo, o qué ha ocurrido con la estructura ocupacional y sus vínculos con la distribución del ingreso y la desigualdad. De eso, por lo mismo, se separa cuando se analizan a los trabajadores, no solo por una parte sería su inserción económico-ocupacional, que no tendría vinculación necesariamente ni con el nivel de calificación de la fuerza de trabajo, ni con la calidad de los empleos a los cuales se accede. La calidad de los empleos o la calificación serían dimensiones independientes a la definición que trata de representar la estructura de heterogeneidad ocupacional, económico-ocupacional, por vía de la clasificación anterior. Entonces, quiero presentarle algunos datos de la heterogeneidad sectorial y segmentación laboral en la Argentina. Pasamos. Bien, la siguiente. Bien, lo que estamos viendo ahí es, la pregunta es, ¿cambios en la estructura sectorial del empleo? ¿Absorbió el sector moderno formal a la fuerza de trabajo del sector informal? Argentina, 1992-2010, con empalmes de las muestras, con identificación de algún tipo de situación crítica que ocurrió por cambio del diseño muestral. Bueno, les pido que miren las 2 columnas que están a la izquierda y a la derecha, sombreadas en celeste, y lo que estamos viendo es que el sector formal en el año 1992 tenía un 44,5% de la fuerza de trabajo, ocupando al 44,5% de la fuerza de trabajo, y en el año 2010 un 44,2%. Vemos que el sector de asalariados formales mantiene de un 41,9 a un 40,5. No ha habido cambios cualitativos, sustantivos importantes. La caída de los años intermedios tiene que ver con efectos del programa de convertibilidad y de neoliberalismo, pero también con la crisis 2001-2002. Y el sector público vemos que también su participación se ha mantenido estable o incluso creciente, y el sector informal ha mantenido su estructura de participación. Todo esto no estaría necesariamente mal si los ingresos de unos y otros irían convergiendo. En todo caso, estamos en presencia de una heterogeneidad estructural en términos de sectores, cómo se distribuye la fuerza de trabajo de acuerdo al tamaño de las empresas o a la complejidad de las empresas, pero podríamos estar en un modelo de convergencia si los ingresos de estos sectores convergen. La siguiente. Los ingresos y la calidad de los empleos. Acá lo que estamos viendo es la calidad de los empleos. ¿Qué ocurrió entre el año 92 y el año 2010 a nivel de la calidad de los empleos? El sector formal pasó de un 72,3% de empleos regulados, estables, a un 69,7%. Disminución o no cambios estadísticamente significativos. El sector público, lo que estamos viendo es cómo mejoró su calidad del empleo, la capacidad de poder generar buenos empleos, de 77,4 a 80,7% en el año 2010. Mientras que el sector informal, las pequeñas empresas, en términos de calidad del empleo, pasaron de un 35,8% a un 24,5% los buenos empleos al interior de este sector. En términos de calidad del empleo, lo que estamos viendo no es convergencia, sino divergencia, en un contexto en donde no cambió la estructura de participación en términos sectoriales por parte de la fuerza de trabajo. La siguiente. Acá lo que estamos viendo es la brecha del ingreso. 1 corresponde a, es decir, estamos viendo un coeficiente, 1 sería la media del ingreso de cada año. Y lo que estamos viendo es cómo han participado con respecto a cada año los ingresos de cada uno de los sectores. El sector formal regular en el año 92 ganaba con respecto a la media de ese año un 14% más. En el año 2010 los trabajadores
de ese sector ganan un 28% más a la media. Estoy hablando de ingreso horario. Y cuando miramos al sector formal asalariado regulado, vemos que este ganaba un 5% más y ahora gana un 21% más. A ver, está habiendo convergencia, pero para un determinado sector de la fuerza de trabajo. Convergencia en el sentido de que está mejorando los ingresos de los trabajadores asalariados de los sectores más dinámicos y más complejos de la economía. ¿Qué está ocurriendo con el salario del sector público? Tenían un 33% y ganan ahora un 52% más. ¿Qué está ocurriendo en cambio o qué ha ido ocurriendo en cambio con los ingresos horarios de los trabajadores ocupados en el sector informal, en las pequeñas empresas? Pasaban de tener un 12% menos a la media general en ingreso horario y han pasado a tener ahora un 34% menos que la media general. A ver, lo que estamos viendo aquí es a través de los indicadores de el ingreso horario y las brechas internas en cada año, cómo se ha ido distanciando la estructura distributiva del empleo, de los ingresos a nivel del empleo. Difícil convergencia, es decir, menor productividad y menores ingresos para los trabajadores del sector informal, mayor productividad y mayores ingresos para los trabajadores del sector formal, en una estructura en donde el sector formal y el sector informal se mantienen sin modificaciones. La siguiente. Esto se refleja en términos de desigualdad y en parte. Pero hay que hacer un trabajo meticuloso para tratar de depurar lo que esconde el índice de Gini y justamente tratar de vincularlo en la línea de la propuesta que estaba haciendo Juan Pablo, no ya necesariamente a la distribución del ingreso, sino cuáles son las fuentes de donde viene el ingreso de los hogares. Porque podemos establecer una conexión entre las fuentes de ingreso de los hogares, las fuentes en términos sectoriales, en términos productivos, en términos ocupacionales o en términos político-institucionales, y los efectos sobre el Gini. Y es aquí donde, explorando esta idea, vemos que en Argentina, durante el año 92 hasta el año 2010, efectivamente podemos observar que después de un aumento del índice de Gini, durante la última década tenemos una caída incluso por debajo de lo que ocurría ya en el año 92. Si vemos el índice de Gini laboral, hecha esa descomposición, vemos también que ha habido una tendencia a primero subir y después a caer. El índice, el Gini no laboral, muestra también una tendencia a subir y después a caer. Efectivamente, los últimos 10 años han sido bastante buenos en cuanto a mejorar la distribución de ingresos. En términos comparativos no hay cambios cualitativos entre el 92 y el 2010, pero en la última década efectivamente sí. Hecha la descomposición, pasando a la siguiente, una metodología que no voy a desarrollar aquí, quiero presentarles, bueno, cuando uno trabaja sobre esta metodología y descompone, pasamos a la siguiente, descompone el índice de Gini de acuerdo a distintas fuentes de ingresos y a distintos factores que pueden explicar los cambios en el Gini. Uno de ellos es la concentración sectorial de los ingresos familiares, dependiendo de dónde vienen los ingresos de las familias. ¿Y qué tenemos aquí? Lo que tenemos es que en el sector formal se concentraba en el año 92 el 46,7% las familias cuyos ingresos venían del sector formal, del empleo. El acumulado de esos ingresos representan el 46,7% de los ingresos familiares totales, de los ingresos laborales, de fuentes laborales. En el año 2010 tenemos que aumentó su participación a un 50,4%. El sector público pasó de concentrar en los hogares la fuente de los ingresos, de ingresos familiares que devienen del sector público, participan en el total de los ingresos laborales en un 10%. En el año 2010 participan en un 16%. Es decir, las familias con ingresos del sector público concentran el 16% de los ingresos. El sector privado informal, que tenía una concentración, es decir, las familias con esos ingresos, el 36,5%, lo que tenemos es ahora una caída al 27,5%. Es decir, el sector informal concentra menos ingresos del conjunto de los ingresos que se distribuyen en el conjunto de las familias de fuentes laborales. Mientras que las familias que participan del sector formal, de empleos formales, del sector dinámico, tienen una mayor concentración de ingresos. Y incluso también las que participan del sector de fuentes laborales de origen público. La siguiente. Y aquí entonces está el aporte que hacen al Gini las distintas fuentes
en función de los ingresos familiares y cómo estos se fueron modificando en la participación porcentual del Gini. El sector formal participaba en un 48,2% y ahora participa en un 57,7%. Los ingresos del sector formal en la constitución del Gini. El sector público de un 10 a un 18,6%, el sector informal de un 30 a un 16,9%. El sector informal participa cada vez menos en la construcción del Gini. ¿Cómo se explica eso? Porque hay un proceso de empobrecimiento del sector informal, mientras que hay un proceso de concentración del ingreso en el sector formal y en el sector público. De ahí que la desigualdad no esté bajando significativamente a la luz de los otros indicadores que estamos viendo. Última filmina más rápida. Quiero mostrarles aquí ya las variaciones. ¿Qué explican las variaciones en un periodo y en otro, en cada uno de los periodos? ¿Qué explica la variación del Gini? Si ustedes miran abajo de todo de esta tabla, en el último periodo 2003-2010, van a ver que se redujo el Gini entre el año 2003 y 2010 en 0.01, 0.019. Yo no lo veo muy bien, pero está ahí abajito. Esa es la caída del Gini en 2003 al 2010. Lo que tenemos aquí es ¿cómo se explica esa caída? ¿Quiénes participaron de esa caída? Los signos negativos muestran los que aportaron negativamente, positivamente a la caída. Los signos positivos muestran los que aportaron en contra de la caída. Mientras que los porcentuales se deben leer a la inversa. Es cuánto positivamente se aportó a la reducción o cuánto negativamente se aportó a la reducción. Si ustedes miran lo que está ocurriendo en esas últimas dos columnas, van a ver algo interesante. El sector formal aportó negativamente, es decir, redujo la desigualdad, aportó reduciendo la desigualdad. ¿Bien? Es decir, y justamente en este sentido es importante reconocerlo. Ahora bien, cuando uno analiza qué está ocurriendo al interior del sector formal, ¿quién fue quien aportó a la reducción de la desigualdad? No fueron los asalariados del sector formal de la economía, que fueron justamente quienes aportaron positivamente al Gini, reduciendo y terminó con un 82,7% en contra de la caída de la desigualdad medida por el Gini. Mientras que el sector de los no asalariados formales, lo que se observa es que aportaron a la desigualdad. Es como si los profesionales y los empleadores de medianos establecimientos hayan perdido capacidad de concentración de ingresos. Algo poco verosímil en términos argentinos y también latinoamericanos. Lo que estamos en presencia aquí es de una subestimación de los registros de ingresos, no de una caída efectiva en los ingresos, está en rojo. Y lo que está pasando en el sector informal es que ocurre lo contrario. Si se fijan, el efecto del sector informal es aportar justamente a la caída de la desigualdad, en términos positivos, con un 68,7%. Tanto los asalariados del sector informal como los no asalariados del sector informal. ¿Qué significa que aportan positivamente a la caída de la desigualdad? Significa que su proceso de empobrecimiento los está llevando a que los sectores que estaban arriba en la cúpula de la distribución del ingreso vienen bajando sistemáticamente. Por eso el sector informal va aportando negativamente al Gini. ¿Y qué está ocurriendo con los sectores formales? Aquellos que estaban abajo, los no calificados o medianamente calificados que trabajaban en el sector formal de la economía, vienen subiendo, por eso aportan positivamente a la desigualdad. Pero lo que estamos teniendo es un escenario dual, heterogéneamente dual, donde las familias y los empleos vinculados a los mercados informales de trabajo están teniendo un proceso de empobrecimiento, al tiempo que las familias y los empleos vinculados a los mercados más dinámicos están teniendo un proceso de enriquecimiento.